El tren 818 tercera parte. Salió de la cabina y se sentó un momento, necesitaba pensar. Esta vez lo hizo en el sentido de la marcha, en el primer lugar que vio, en el segundo compartimento de la derecha. Miró al panel del reloj 9:28 de la noche, a su lado la fecha, 27 de julio, y más a la izquierda había una placa de metal en donde se leía 818. C1. Tren 818 coche 1, tradujo. Sería cuestión de minutos el que llegara a esa ciudad que vio por la ventana de la locomotora. Quizás si llegara a una estación el cierre de las puertas cedería. Allí sí debía haber gente y tendría alguna posibilidad de pedir ayuda. Confiaba en ello, no le quedaban muchas opciones si quería escapar de ese condenado tren. Un sonido metálico llamó su atención. En ese instante miró por la ventana y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El tren pasaba por un puente metálico. No era un puente cualquiera, era exactamente el mismo por el que recordaba haber pasado minutos antes. ¿Cómo era posible? ¿Estaba dando vueltas por el mismo recorrido una y otra vez? Pero no podía ser. En pocos segundos el tren comenzó a disminuir su velocidad, e inició el frenado al igual que lo había hecho anteriormente. El puente metálico pasó y en su lugar un campo de naranjos apareció por la ventana. Un terror desmesurado se apoderó de Manu hasta un límite inimaginable y más aún cuando en el reloj del panel reflejaban las 8:50 de la tarde. Había quitado la vista un segundo de la puerta de la cabina abierta. Durante el tiempo que fijó su vista hacia la ventana, ahora estaba cerrada. ¿Quién la había cerrado? ¿Quizás en la frenada? Se levantó del asiento y fue hacia ella. La llave estaba echada y las marcas que había dejado en el quicio y en la cerradura habían desaparecido. Ahora estaban intactos. De pronto se fijó en el bolso de la señora de mediana edad. Seguía descansando en el asiento. Pero lo había volcado en busca de la horquilla. Recordó. Ahora estaba como al principio. En ese momento lo comprendió todo. Estaba en una especie de bucle interminable. Empezaba a las 8:50. Y terminaba a las 9:30. ¿Pero por qué? ¿Cómo era posible algo así? De alguna manera todo se reiniciaba a las 8:50 de la tarde. Por eso la taza de café estaba como nueva, concluyó. Las náuseas le invadieron por completo. Se sentó de nuevo mientras el tren ya había quedado inmóvil por completo en medio del naranjal. Sabía que debía abandonar de inmediato ese infernal tren. A lo mejor el bucle solo afectaba a su interior y fuera saldría de esta condenada pesadilla. Estaba divagando, pero no le quedaba otra que eso. Se puso en pie y se dirigió a una de las puertas. Esta no funcionaba. Corrió hacia la siguiente, tenía que intentarlo, aunque ya se temía el resultado. Por alguna razón estaba allí atrapado y algo o alguien quería que así fuese. No comprendía el porqué, pero todo apuntaba a ello. Era el único que había en ese maldito tren de entre casi 300 pasajeros. Algo tenía que ver con su persona, no era el mero azar. Aunque ya no le interesaba demasiado saber por qué, lo único que quería era salir del convoy. Siguió probando cada puerta en cada vagón, pero ninguna se abría. El tren inició de nuevo la marcha. El reloj del panel indicaba 8:55 de la tarde. Vuelta a empezar, pensó mientras deambulaba por entre los vagones. En un momento concreto recordó los objetos allí olvidados. Habían ordenadores portátiles, quizás podría mandar un mensaje con ellos, aunque se temía que al igual que los teléfonos móviles no funcionarían. Pero debía comprobarlos y así lo hizo. Llegó hasta uno de ellos y como se temió segundos antes tenía la pantalla en negro. Comprobó el siguiente y más de lo mismo. La ira y la desesperación se apoderaron de él, hasta el punto máximo. Estaba al límite de la cordura. En ese mismo instante reparó en algo que no había visto antes, al menos no se había fijado en toda esa pesadilla. Había un panel publicitario en una de las paredes frontales, al lado de la puerta de cada vagón, justo debajo de la chapa donde indicaba número de tren y coche. Era una especie de anuncio con una leyenda que decía, encuentra el camino. Estaba sobrepuesta en un fondo que parecía un campo de árboles frutales. Era insultantemente similar al que se visualizaba por las ventanas del tren. ¿Es una broma?, se preguntó. ¿Qué significaba? No podía ser un anuncio, y si lo era. ¿Qué demonios anunciaba? Tenía que ser una señal, de alguna manera le estaba diciendo que el camino estaba fuera de ese convoy. Ya lo había deducido anteriormente. Sabía que su única salvación sería abandonar ese maldito tren, pero que tenía que ver el campo de naranjas. ¿Sería el camino a seguir? Tenía que suponer que sí. Se sintió como una cobaya dentro de un experimento. Un juego donde él era el concursante y unas pistas con la que ganar el premio, que no era otro que la libertad y volver a la normalidad. Todo era ilógico y nada tenía sentido. Las leyes físicas y temporales se habían suprimido en ese espacio en el que vivía atrapado. ¿Qué extraña fuerza estaría detrás de todo esto? No pudo evitar pensarlo. Miró el reloj del panel 9:10. Faltaban 20 minutos exactos para que el tren se detuviera de nuevo en el final del bucle. Ese era el tiempo que tenía para buscar la manera de salir de allí.
Romper el cristal de la ventana. ¿Cómo demonios no se le habría ocurrido antes? Se sintió un idiota por no llegar antes a esa conclusión. Pero, ¿cómo lo haría? No había nada suelto contundente para arrojar hacia la ventana. Lo intentó con uno de los portátiles. Lo lanzó como si fuera un frisbee. Si daba con un pico del aparato podría fracturar el cristal. El primer intento fue fallido. El laptop se rompió en varios pedazos. Por suerte había más. Así que cogió el siguiente y lo arrojó de nuevo. Esta vez sí colisionó con uno de sus picos, pero el cristal de la ventana no sufrió daño alguno. «Joder», exclamó. Lo intentó una vez más, pero el cristal seguía intacto. No podía creerlo, estaría atrapado allí el resto de su vida. El negativismo se apoderó de él. Se sintió abatido y volvió a ocupar uno de los sillones. En ese momento cayó en algo que era obvio y además colgaba de cada pared de cada vagón. El martillo. Joder, como no había pensado en ello. Una especie de martillo pequeño con unas puntas especiales que servía para, en caso de emergencia, y este lo era, pudiesen los pasajeros romper el cristal. Estaba salvado, pensó. Se dirigió hacia él. Colgaba en un lateral de uno de los compartimentos de 4 asientos. Estaba dentro de una especie de caja rectangular y también estaba cubierto por un pequeño cristal. Cogió uno de los portátiles, lo puso de perfil y le dio un golpe seco. No ocurrió nada. Le dio de nuevo, y otro fracaso. El cristal, al igual que el de la ventana, no se fracturaba. En ese momento la ira le invadió por completo. Acto seguido propinó repetidos golpes al pequeño cristal violentamente, pero nada. Parecía irrompible. Desistió de ello y se rindió. Estaba claro que no le dejarían salir de allí. De pronto reparó en algo mucho más extraño que todo lo demás. Llevaba horas solo en ese tren, con un estrés endiablado y sin embargo no había echado de menos el cigarrillo. Hasta ese mismo momento ni siquiera lo había pensado. Era un fumador empedernido y sin embargo desde que despertó no había tenido necesidad de fumarse un pitillo. Ahora lo haría. ¿Quién iba a denunciarlo? Que se jodan todos, pensó. Aún así no tenía ganas de fumar. Eso era lo más extraño, pero los grandes fumadores a veces lo hacen por rutina, por costumbre. Así que se echó la mano al bolsillo a buscar la cajetilla, pero no estaba. Se buscó con ambas manos, pero nada. Había desaparecido al igual que habían desaparecido todas sus pertenencias. El campo de árboles frutales dejó paso al lago y a la montaña. El próximo paisaje sería el maldito puente de metal y después de eso, el jodido campo de nuevo y la parada de 5 minutos. Daba vueltas a su cabeza sobre esto y además sin poder siquiera echarse a la boca un pitillo. En ese instante se acordó de algo que le dio una pequeña esperanza. Lo recordó ya que una vez en un tren de cercanías un pasajero al accionar el freno de emergencia, abrió la puerta con un mecanismo manual. Esta era una pequeña palanca situada arriba de la puerta. Se incorporó del asiento en el mismo instante que recordó lo del mecanismo y se dirigió al descansillo más cercano. Una sensación de alegría recorrió todo su ser. Allí estaba la palanca. De nuevo escuchó el sonido de los raíles al entrar al puente metálico. Además de oírlo, lo pudo comprobar a través de la ventana de la puerta. Pronto pararía de nuevo. Miró el reloj 9:26. Acto seguido accionó la pequeña palanca hacia abajo. La puerta no se abrió. Aunque se acordó que al ser manual había que ayudarse con las manos, y así separar cada hoja de esa puerta. Lo hizo y esta comenzó a ceder. El entusiasmo precedió al negativismo anterior. La puerta se estaba abriendo, aunque con algo de dificultad. Había que hacer algo de fuerza para separarlas. A los pocos segundos tenía el suficiente hueco para introducir una de sus manos y ayudándose con la otra, separarlas por completo. Lo había conseguido. En breve podría salir de una vez por todas de ese tren de pesadilla. Unos minutos más tarde el tren hizo lo propio y paró. En ese mismo momento y sin pensarlo ni una décima de segundo saltó de él, y se introdujo entre los árboles frutales. Sabía que tendría que andar mucho, ya que recordaba la inmensidad del mismo. No tenía una brújula y tenía el riesgo probable a desorientarse y estar dando vueltas por el mismo sitio. Aunque también pensó en el hecho de que el bucle interminable también le afectara en tierra y no acabasen jamás los árboles. Estaba en mitad del campo frutal y tendría que seguir recto, no debía desviarse ni un centímetro. Miró al cielo y usó de referencia un punto de las nubes grisáceas. Miró hacia atrás y pudo ver por un hueco que había entre los naranjos, que el tren iniciaba su marcha. Le recorrió una alegría inconmensurable. Se iba sin él. Por fin se había librado del convoy del infierno. Mientras caminaba y mientras pasaban los minutos, el cielo se iba oscureciendo. Estaba embriagado de felicidad. Había conseguido burlar el bucle, pero aún así tenía que llegar a alguna población. Tenía que encontrar a alguien. Podría morir de sed. Al menos tenía naranjas para hartarse. Siempre había sido su fruta favorita y allí tenía miles de ellas. Intentaba llenar su mente de pensamientos positivos. Ya había pasado lo peor. Estaba en el exterior y el bucle había terminado. Siguió caminando, tenía la sensación de haberlo hecho durante horas. Pero los árboles de naranjas nunca acababan. La desesperación volvió a hacer mella en su estado de ánimo. Siguió caminando de todas formas. Estaba casi seguro que no se había desviado.
A medida que el cielo se había oscurecido, el punto de referencia lo había perdido, pero estaba seguro que seguía el camino correcto. Caminó y caminó, pasaron varias horas, y sin embargo no sentía cansancio, tampoco hambre, ni sed. Pero no le dio mucha importancia, ya que lo achacó al hecho de todo por lo que había pasado en las últimas horas. Llegar cuanto antes a algún lugar habitado, ese era el objetivo que importaba. El amanecer precedió a la noche cerrada que hasta hace unos minutos reinaba en el lugar. Los primeros rayos del sol cayeron sobre los árboles de aquel campo interminable. El cielo volvió a teñirse de un color anaranjado. Unos metros más adelante vislumbró el final del campo frutal. «Por fin», exclamó. Corrió hacia esa dirección como alma que lleva el diablo. Cuando llegó al claro, se quedó sin respiración. A unos 30 metros había una vía de tren, pero no podía ser la misma, tendría que ser otra, pensó. En ese mismo instante un convoy se acercaba desde la derecha y estaba frenando. Se le hizo un nudo en la garganta. Pero no podía ser el mismo tren, era imposible. El 818 lo había dejado en la dirección contraria. ¿Quizás era otro tren? ¿Quizás habría gente? Mientras se hacía todas estas preguntas, corrió hacia allí con rumbo al mismo. El tren se paró por completo. Desde fuera no se veía a través de las ventanas. Tenía unos cristales oscurecidos si mirabas desde el exterior. Manu se dirigió hacia una de las puertas, en el tercer vagón concretamente. Esta estaba cerrada, así que pulsó el botón, y al contrario de lo que había esperado, se abrió. Subió y el terror más absoluto volvió a recorrerle por todo su ser. Estaba completamente vacío. Se dirigió hacia el primero de los vagones. No podía creer que volviera a estar en el infierno, pero así era. Pudo comprobarlo tal como llegó al coche 1. La hora en el panel 8:50 de la tarde, a la izquierda una placa donde decía 818. C1. Y en los asientos, el paquete de Kleenex, el bolso, la revista, los auriculares y al otro lado del pasillo, la muñeca rubia. Fue en ese mismo instante cuando supo que jamás saldría de allí. Moriría en ese maldito tren. Miró a uno de sus antebrazos y pudo comprobar horrorizado una herida en carne viva, de 6 o 7 centímetros de largo, por 1,5 de ancho. Cayó al suelo de rodillas en el mismo instante que el 818 se puso en marcha, y un alarido fue lo último que se oyó en ese punto del campo de naranjos. «Ayúdenme». Enfermera Sánchez. «Dígame, doctor», contestó ella. «Quería presentarle a la doctora Ramos, ella será quien me sustituirá en las vacaciones», le informó el doctor al mismo tiempo que hacía un ademán con la mano hacia ella. «Encantada, doctora, yo soy Marisa, la enfermera jefe». «Igualmente», contestó de forma escueta la doctora. «Necesito que la ponga al día sobre los historiales de los pacientes de esta planta, cuando tenga un momento, naturalmente», le pidió. «Desde luego, cuente con ello, doctor», dijo de forma complaciente y acto seguido continuó diciendo. «Por cierto, ¿se ha enterado que ya hay sentencia firme sobre el caso?» «Sí, lo he oído», dijo este en tono afligido. «¿De qué hablan?», preguntó la doctora Ramos intrigada. «Del paciente de la 818», contestó el doctor. «Podemos empezar con él, si quiere, ya que estamos. Sígame». Ella hizo lo propio y le siguió por el pasillo hasta llegar a una puerta de habitación. En esta había una especie de placa de plástico que ponía 818. El doctor la puso al día. «No sé si recordará, en 2019 ese accidente de tren donde murieron casi 300 personas». «¿Cómo olvidarlo?», dijo ella. «Es la tragedia ferroviaria más grave que ha sufrido el país. El tren se precipitó por un puente 100 metros hacia el acantilado. Hubo un solo superviviente, ¿no?». «No estoy muy seguro de que en el estado que está se le pueda llamar supervivencia», dijo él. «Ingresó en estado comatoso irreversible y una máquina le mantiene con vida desde entonces. Lleva en esta situación 5 años. Me da pena la madre del muchacho», dijo la enfermera. «Sí, pobre mujer», replicó el doctor. «Lleva litigando judicialmente con la esposa varios años, pero el derecho legal lo tiene ella y se niega a desconectarlo». Mientras lo comentaba, entraron en la habitación 818. En la cama y junto a una máquina que mantenía su corazón y sus pulmones en funcionamiento estaba Manu. «La madre quiere desconectarlo, y la esposa no. ¿No es eso?», dijo la doctora Ramos. «Correcto», dijo él. «No acepta la muerte de su esposo, incluso está convencida que un día despertará. Aunque se le haya explicado por activa y por pasiva que está en un estado de muerte cerebral, y que casi no hay posibilidad de que despierte». «¿Casi?», dijo la doctora sorprendida. «Es una posibilidad poco probable, ya sabe. Pero ha habido algún caso que de forma milagrosa consiguió recuperarse», explicó y continuó diciendo. «Ahí radica el problema, ella se agarra a esa improbable posibilidad. De hecho, la sentencia es firme por esta causa.
Tuvo la suerte que el juez del caso era un ultracatólico de esos que se niegan hasta en los casos más perdidos a dejar morir a nadie si existe la más mínima posibilidad. En este caso hablamos de 1 contra 1.000.000. Finalizó. ¿Y entonces?, preguntó la doctora. Pues que podría pasarse así el resto de su vida. A no ser que la esposa cambie de opinión o fallezca, y entonces el derecho legal pasaría a su madre. Hoy ha estado su esposa aquí, por lo visto es su cumpleaños. Informó la enfermera Sánchez a los médicos. Y le ha traído lo de todos los años, por lo que veo. Dijo al mismo tiempo que observaba una cesta de naranjas. ¿Naranjas?, dijo la doctora extrañada. Sí, todos los 1 de agosto le trae un cesto de naranjas. Por lo visto era su fruta favorita. Musitó la enfermera, que añadió. Está convencida de que la escucha, le coge la mano y le susurra. Encuentra el camino. Pobre mujer. Es terrible, dijo la doctora. A todos los efectos está fallecido, su cerebro está frito, no puede oírla, ni sueña, ni siente, ni nada de nada. Pero en fin, ella se aferra a un imposible. Dijo el doctor un segundo antes de darse la vuelta mientras dijo. Por cierto, ¿se le han hecho las curas de las úlceras de brazos y piernas? Sí, doctor, hace una media hora. Úlceras cutáneas debido a la inmovilidad, ¿verdad, doctor?, preguntó Ramos a la vez que lo afirmaba. Correcto, doctora. Bueno, sigamos. Y al decirlo salió de la habitación y la doctora Ramos lo siguió. La enfermera permaneció un minuto más en la habitación, observando al pobre desgraciado, que yacía inmóvil y enchufado a una máquina. En el cabecero de la cama se podía ver una especie de placa que decía 818, C1. Cama 1. La enfermera Sánchez en ese momento concreto, salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Esta es una historia salida de la mente psicopática de Julio Moll.